Ingeniero, buenos días y compañero, buenos días. En esta oportunidad el que les hable es Lucas Putpaña. El día de hoy voy a tocar un tema relacionado al proceso creativo. Ya recordemos que este tema del proceso creativo nace a raíz de Graham Wallace, que es un socialista inglés, profesor de ciencias políticas, en donde nos establece 4 principios para poder elaborar un proceso creativo, que serían la preparación, la incubación, la iluminación y la verificación. ¿Ok? Esos son los 4 pasos que nos da este socialista inglés. El día de hoy voy a abordar el tema de la corrupción, que es el tema que yo he escogido ya. Muchas personas creen que este tema no tiene relación con las edificaciones ni con la construcción, pero yo considero que sí, en la sociedad en la que nosotros nos encontramos, y es entonces es que yo decido tocar este tema. Ok, como paso número 1 vamos a tocar el tema de la preparación, ya, de acuerdo a lo que nos explica este socialista. ¿Y qué puntos he escogido yo en lo que es la preparación? Es que, por ejemplo, el Perú cada vez genera más desigualdad. Es un tema básico para mí, que considero que el Perú genera mucha desigualdad porque no se genera una competencia desleal tanto en los ámbitos del Estado como en el sector privado también, ¿no? La corrupción está tan sumergida que no necesariamente se ganan las cosas ahora por merecimiento, sino por un tema de tener algún conocido o hacer algún tipo de acuerdos bajo la mesa que no están dentro de la ética de un profesional. También, por ejemplo, he señalado que el sector público, o el sector salud en este caso, pierde muchas vidas por los actos de corrupción. Es básicamente por lo que venimos viendo día a día, ¿no? Las autoridades se preocupan más quizá en generar ingresos o enriquecerse ellos mismos que en poder solucionar este tema que está tan latente ahorita con el tema de la pandemia. También, por ejemplo, la generación de ineficiencias y sobrecostos. Esto básicamente lo toqué por el tema de las construcciones, ya de las edificaciones, obras ineficientes, obras inconclusas, que te generan sobrecostos, ¿no? Y esto genera una pérdida de dinero para el país, más allá de los presupuestos que se estipulen para ciertos proyectos. También otros pasos, otros puntos que quería mencionar, como los índices de pobreza en el Perú crecen cada día más, que es un tema que no se necesita explicar mucho. También, por ejemplo, las licitaciones irregulares para las obras de edificaciones. Ya se sabe, ya es quizá algo que no deberíamos acostumbrarnos, pero es ya algo que está muy penetrado en lo que es la sociedad, que se hacen arreglos entre municipalidades y constructoras, entre contratistas y municipalidades también, por ejemplo, en donde se hacen acuerdos y las empresas constructoras o ejecutoras toman a cargo la elaboración de ciertos proyectos sin tener ningún criterio de calidad, sin tener ningún criterio ético. Lo único que en este caso se nota y se ve que les importa es enriquecerse económicamente ellos a costa de lo que fuere. Y es por eso que yo decido mencionar estos puntos en la etapa de preparación. Y un dato adicional que quisiera agregar a esta etapa es que, por ejemplo, durante el año 2018 se presentaron alrededor de 200 denuncias ya por delitos de administración pública, o sea, delitos por corrupción. Ya, y esto le ha involucrado al país una pérdida económica, ¿no? Obviamente, como se sabe, todo tema de corrupción involucra mucho dinero. Y en este caso quise anotar un dato estadístico de que el Perú en el 2010 aproximadamente perdió 520 millones de soles en lo que sería actos de corrupción. Ahora en este proceso de incubación, ahora como segundo paso vemos el proceso de incubación, ya que a raíz del proceso de preparación hemos dado ciertas ideas, ¿ok? Ahora en el proceso de incubación empezamos a generar las hipótesis, las posibles soluciones a la problemática que nosotros tenemos. En este caso, lo que yo he visto como posibles soluciones, o sea, en el proceso de incubación, es sancionar y corregir. Básicamente, leyes más severas, ¿no? Y castigos ejemplares. Como punto número 2 tengo elegir trabajadores con una hoja de vida intachable, ya, y a través de concursos transparentes. ¿Qué quiere decir eso? En este caso, cuando se elija una persona para un trabajo en el sector público, ya sea como trabajador mediante un concurso o una empresa para una ejecución de algún proyecto, se realice el proceso de manera transparente, que la empresa pueda contar
con el presupuesto adecuado, con el personal adecuado, con las capacitaciones y el profesionalismo y la ética adecuada para poder realizar determinada función. Y obviamente pues que no tenga ninguna tacha, ninguna tarja en lo que es su hoja de vida como empresa o como trabajador. También he escrito yo y he visto como un punto muy importante es promover la transparencia a través de programas del Estado. También, por ejemplo, audiencias públicas de rendiciones de cuentas. Considero a criterio personal que la población peruana debería estar enterado siempre del qué es o cómo se utiliza y cómo se gasta el dinero, el presupuesto que ellos mismos generan, ¿ok? Entonces considero que sería una buena solución que de manera pública se haga una rendición de cuentas y le podamos decir pues al pueblo peruano en tal cosa se está gastando el presupuesto, en tal cosa se está gastando el presupuesto y todo sea de manera más transparente y más amplia. También he visto como punto muy importante hacer factible el poder trabajar con el Estado o alguna entidad de ella. ¿Por qué menciono esto? Por ejemplo, he visto gente que tiene muy buenas capacidades, tiene muy buenas ideas, gente muy profesional, pero veo que el Estado muchas veces es como un organismo que pone demasiadas trabas para poder trabajar con ellos. Te piden demasiada documentación, demasiados requisitos. A criterio personal he visto, por ejemplo, en una obra del Estado para que podamos, o sea, para que alguien pueda trabajar como un ingeniero residente, por ejemplo, tiene que tener 10, 12 años quizás de experiencia laboral en el rubro, cosa que no es imposible, ¿no? Pero es un poco complejo llenar todos los requisitos que el Estado te pide. Lo mismo, por ejemplo, con entidades como la SUNAT, cuando uno quiere trabajar o quiere hacer ciertas cosas con ellos, son demasiados los requisitos, son demasiado obstruccionistas a criterio personal las entidades del Estado. Es por eso que pongo como punto en el proceso de incubación eso. También, por ejemplo, aprobar un estatuto de protección para el denunciante de buena fe. Se sabe que muchas veces hay personas que tienen la intención de denunciar o de hacer cosas para que pueda, o sea, para que ya no se genere más corrupción tanto en las entidades públicas como privadas. Pero ¿qué pasa? Esas personas no tienen un respaldo tanto en este caso puede ser, por ejemplo, de la Policía Nacional o de algún organismo que les diga, ¿sabes qué? Tú haz tu denuncia como corresponde a cabalidad, que nosotros te vamos a brindar cierta protección y ciertas garantías, ¿no? Que creo que sería un buen punto para que las personas empiecen a denunciar mucho más lo que son los actos de corrupción, no solamente en el rubro de la construcción, sino en todos los aspectos de la sociedad peruana. Después del proceso de incubación empezamos a ver el proceso de iluminación. En este proceso yo he seleccionado 3 aspectos que considero que son los más importantes en relación al tema, ¿ya? Por ejemplo, seleccioné sancionar y corregir simplemente con leyes más severas, ¿ya? Y castigos ejemplares. También promover la transparencia, como les comentaba hace un momento, a través quizás de audiencias públicas, de una rendición de cuentas más pluralizada, en donde la gente pueda tener un conocimiento más exacto de lo que se está haciendo con el dinero del Perú. Ya, y también, por ejemplo, elegir trabajadores y empresas con una hoja de vida intachable, ¿no? Para que pueda generarse un ambiente de ética dentro de la construcción, porque trato de relacionar este tema básicamente con la construcción, ya en donde las empresas o los trabajadores que ingresen al rubro de la construcción sean personas que no tengan pendientes actos de corrupción, que no tengan denuncias pendientes. Entonces eso te va a generar de alguna u otra manera una mejora en lo que es los actos de corrupción de nuestro país. Y ahora, como último paso, nosotros empezamos a ver la etapa de verificación, que vendría a ser qué resultados nosotros hemos obtenido a raíz de las soluciones que hemos dado, empezando por una problemática con el tema de la preparación, un proceso de incubación donde ponemos posibles hipótesis, un proceso de iluminación donde quizás seleccionamos un poquito más a detalle la problemática de nuestro tema, que es la corrupción, y finalizamos con la etapa de verificación, ¿no? Que es cómo se ha ido evolucionando o cómo se ha solucionado este problema. En este caso considero a criterio personal que el problema de la corrupción es un tema muy pendiente en nuestro país. Ya no considero que se haya solucionado, pero considero que si se ejecutan o se plasmaría quizá una parte
de las ideas que he podido investigar y he podido plantear, se lograría tener un desarrollo equitativo, ya se generaría mucho más empleo en el sector de la construcción, y más que generar empleo, se harían trabajos de calidad, ¿no? Porque es una problemática grande lo que vemos hoy en día, de que no se construyan bien las cosas. Vemos diariamente en las calles los pavimentos, los asfaltos, las edificaciones, los colegios, que sufren de bastantes temas pendientes, ¿no? Con respecto a lo que son calidad, y esto enfrasca básicamente un tema puntual: la corrupción. También otro punto en mi etapa de verificación es que se generaría o mejoraría una cultura de ética y trabajo limpio. Ya, este tema guarda bastante relación con lo que les acabo de mencionar hace un momento. Y como punto final, la transparencia de la realización, de la realización y de las obras y sus actividades. Como les decía, la construcción es un rubro muy amplio en el Perú, que involucra mucho dinero. Es entonces que es un rubro en el cual se debe trabajar con mucho cuidado con este aspecto, en el aspecto de la corrupción, ¿ok? Si nosotros planteáramos, como yo les decía, quizá la mitad de las ideas que se están planteando, como sancionar con leyes más severas, hacer licitaciones más transparentes, elegir trabajadores con una hoja de vida más intachable, todos estos problemas quizá disminuirían y mejoraría el desarrollo sostenible, tanto el desarrollo sostenible como la calidad de vida de la población peruana. Entonces, esto sería, ingeniero, todo relacionado a lo que es mi mapa mental. Ya, espero haya sido entendible mi explicación, y nada, pues agradecer